Alejandra es socióloga de formación por la Universidad Mayor de San Simón de Bolivia. También tiene especializaciones y su formación de doctorado en la Universidad Bolivariana de Chile. Y bueno, viene trabajando como responsable del área de estudios del desarrollo del CESU, del Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón, a cargo de la coordinación del programa de doctorado. Ha trabajado con una diversidad de temas, sus investigaciones toman una diversidad de temas, ¿no? En torno al desarrollo humano, calidad de vida, cultura, interculturalidad, identidades políticas en Bolivia, ciudadanía. Y en particular, digamos, hoy la invitamos para compartir con nosotros algunas reflexiones. Ha compilado un libro sobre fronteras, que es un tema con el que siempre estamos dando alguna vuelta, digamos, para pensar cómo Está acá el entendemos, libro, para que vean su este, existencia, es muy bonito. cómo entendemos la cuestión de las fronteras, una categoría muy discutida en las ciencias sociales, en las humanidades y también en otros contextos sociales. Y es una combinación bien interesante, bien diversa, digamos, sobre la cuestión de fronteras. Y en particular, bueno, ella tiene un capítulo que nos ha interesado mucho bueno, invita a pensar cuestiones como no solo fronteras, sino también, bueno, ciudadanía, juventud, estas dinámicas de lo lícito y lo ilícito, y también, sobre todo, la invitación tiene que ver con compartir un poco lo que ha implicado el trabajo sobre una fuente que quizás no hemos como sistematizado tanto los usos que le damos, pero no es como parte de una deuda del proyecto, que es el trabajo con una fuente, la fuente de la prensa, ¿no? Como una fuente para nutrir las investigaciones. Entonces, en ese sentido, el capítulo, digamos, que ella hace en colaboración, toma eso como una cuestión principal y queríamos compartir algo de esa experiencia. Así que bueno, Alejandra, por ahí si hay cosas que querés reponer de tu trayectoria, avanti y te escuchamos. La idea es una exposición de más o menos media hora y para después tener un rato para el intercambio. Maravilla. Gaby, mil gracias. Gaby, mil gracias, María Laura, por este espacio en las que podamos construir e intercambiar ideas y aproximaciones teóricas y metodológicas sobre el tema de fronteras, sobre el tema de migración, que sé que ustedes trabajan mucho. A ver, voy a compartir, tengo derecho a compartir, ¿no? Así, a ver, ¿dónde está? Aquí está. Eh, Mi preparación es un poco larga, no he tenido tiempo de recortarle, he tenido una reunión y he corrido para llegar a tiempo, o sea que ya recortar ya me fue imposible, pero bueno, la preparé ayer y voy a tratar de correr un poquito para cumplir con los tiempos. ¿Se ve la presentación? Sí, se ve muy bien. Ok, a verlo. Ah, está. Bueno, en realidad lo que yo voy a hablar es como decía Gaby, gira en torno al artículo que hicimos con una colega, que es Yolanda Alfaro, sobre actos ciudadanos y representaciones sociales, la reconfiguración de fronteras en Bolivia, de y desde las fronteras en Bolivia. Y yo he organizado la presentación en los siguientes puntos. Primero quiero hablar un poco del marco institucional, que siempre me parece importante dar el marco institucional porque es un poco desde dónde ha partido la mirada y cuál es el laboratorio y cuáles son los intereses que están, porque todos tenemos intereses cuando hacemos investigación, detrás de lo que voy a exponer. De ahí me voy a ir directamente al artículo, fijando un poco cuáles fueron las preocupaciones de partida. De ahí voy a ver en qué ha consistido el artículo, cuál es la pregunta que hemos querido responder y cuál ha sido el foco, las variables interrelacionadas sobre las que hemos querido trabajar. Voy a entrar directamente a ver los conceptos básicos que han servido un poco para la lectura de los datos y para guiar también la metodología adoptada. De ahí voy a entrar a lo que me han pedido específicamente, que es el tema de notas metodológicas, y les voy a mostrar algunos resultados rápidos de a qué hemos llegado hasta ahora para poder pasar a un punteo de conclusiones, pero que también sirven para abrir a la discusión. A ver, rápidamente, el marco institucional, este trabajo fue parte de un proyecto que ganamos con la Unión Europea y que lo desarrollamos entre el 2020 y el 2024. Era un proyecto financiado por el módulo Romonet de Erasmus de la Unión Europea sobre la diplomacia cultural en la comunidad andina y que tenía en un inicio el objetivo de fortalecer el diálogo entre América Latina y la Unión Europea sobre los temas de integración regional.
Digo en un inicio porque justo cuando terminamos de presentarlo, lo trabajamos con unos colegas de la Universidad de Oradea de Rumanía, llegó la pandemia. Entonces, cuando nos aprobaron el proyecto, estábamos en plena pandemia, nos aprobaron en septiembre del 2020 y justamente todo lo que empezó a verse, visibilizarse a partir de la emergencia sanitaria y sobre todo el cierre de fronteras a partir de la emergencia sanitaria, nos obligó a plantearnos el tema de fronteras, ¿no? Es decir, vimos que había un gran desafío cuando hablábamos de integración, que era acerca de repensar colectivamente los significados desde distintas perspectivas de las fronteras y de su incidencia en lo que son los procesos integradores en los países, tanto aquí como tanto en la región sudamericana como en la Unión Europea. Esta preocupación es la que nos llevó a organizar en septiembre y octubre del 2022 una escuela de primavera, es decir, una suerte de summer school, que nosotros la llamamos primavera porque justo era época de primavera, sobre fronteras y problemáticas ciudadanas, ya mirando, siempre ha sido una preocupación básica mía, sobre todo de la ciudadanía, mirando fronteras desde la ciudadanía y haciendo la comparación, estableciendo un diálogo con la Unión Europea y entre la Unión Europea y la región latinoamericana. Para ese evento, vale recordar, participaron varias organizaciones, no solamente el CES o la Universidad de Oradea, sino también estuvo un grupo de trabajo de la Claxo sobre fronteras, un grupo de trabajo de la Claxo también sobre vigilantismo, estuvieron organizaciones locales como IDI, organizaciones nacionales conocidas, es decir, hubo un montón de organizaciones que se sumaron a la iniciativa. Y lo que un poco quisimos responder con esa iniciativa, y lo cuento porque eso forma parte de las reflexiones que van a venir luego, es cuál es la importancia de las fronteras, primero en la constitución de los procesos regionales de integración, no nos olvidemos que ese era nuestro punto de partida, pero de ahí empezaron a surgir otras cuestionantes que creo que fueron las que en realidad marcaron las discusiones de manera mucho más fuerte en ese espacio, ¿no? Cómo el COVID o la COVID ha influido en la reemergencia de las fronteras sobre el tapete de discusión. Les voy a mostrar por qué después de eso, cómo geopolítica e institucionalmente abordar la temática de las fronteras, qué metodologías y aproximaciones teóricas conceptuales se pueden utilizar para aproximarse a los temas, que tiene que ver con la preocupación también de este evento, cuál es el papel de los ciudadanos, sobre todo en toda su diversidad y en sus interacciones cotidianas, en las configuraciones que empiezan a adquirir las fronteras, pero también en las configuraciones que de esas configuraciones de espacios fronterizos empiezan a tener los países y las regiones, ¿no? Entonces, a partir de todas estas preguntas, nos planteamos tres objetivos básicos. Uno era recuperar las discusiones actuales sobre fronteras, repensando los significados, teorías, conceptos, aproximaciones metodológicas que se han utilizado para trabajar las fronteras y sobre todo su relación con la integración, y de manera comparativa entre regiones, Unión Europea y América Latina, generar conocimiento basado en el intercambio de experiencias fronterizas, tanto desde una perspectiva más institucional, que es la europea, como desde una perspectiva más desde los actos, prácticas, imaginarios de la misma ciudadanía. Y el tercero era establecer debates de enriquecimiento mutuo con la Unión Europea, pero debates también de enriquecimiento mutuo a nivel regional, porque hubieron más de 28 docentes de toda la región latinoamericana y otros tantos, es decir, como 10 docentes de Europa, ¿no? Entonces era un espacio muy bonito para crear redes de discusión, que es parte de lo que ahora estamos haciendo. Uno de los resultados de esa escuela primavera, ahora sí ya me enfoco en el tema, fue este libro que hace un ratito lo han mostrado, que es Fronteras y Problemáticas Ciudadanas, mirada comparativa entre Unión Europea y región latinoamericana, que está constituido, si ustedes lo ven el libro, creo que ya se hace circular de manera digital y creo que ya lo han hecho circular allá, que está constituida por cuatro partes. En la primera parte tenemos discusiones teóricas, conceptuales y metodológicas sobre fronteras. Tenemos la participación, entre otros, de Alejandro Benedetti, que nos da toda una propuesta de cómo aproximarnos a las fronteras, discusiones de Bruno Miranda. Es decir, hay varios académicos latinoamericanos que son expertos en frontera que discuten esos temas. Una segunda parte que tiene que ver con las prácticas económicas, que ustedes saben es lo que más circula, la gente circula menos que las mercancías y los comercios.
Una tercera parte que es sobre las movilidades poblacionales, migración, que siempre ha sido un tema que a nosotros nos interesó mucho, desde hace muchos años trabajamos el tema migratorio, y una última parte que tal vez es transversal a todo, que tiene que ver con porque toda la ciudadanía está metidos en migración, está metidos en prácticas económicas, está metidos en todo, que tenía que ver específicamente con la relación ciudadanías y fronteras. Y el artículo que hoy voy a presentar, que es de esta colega Yolanda y mío, justamente se marca en este último punto, la relación ciudadanía y fronteras. Ahora, ¿por qué consideramos importante hacer este tipo de reflexión en un libro sobre fronteras y problemáticas ciudadanas? Hay una gran discusión, cuando hemos ido presentando en libros en diferentes espacios, ha surgido una discusión sobre todo de los expertos en fronteras sobre qué mirada desarrollar para trabajar fronteras, ¿no? Gran parte de los expertos en fronteras te dicen, pucha, hay que ver el tema fronterizo desde las mismas fronteras. Pero hay otra mirada que es tratar de ver las fronteras, pero desde cómo se interrelaciona y cómo influye en los países en sí. Es decir, las fronteras desde los países y en relación a los países en general, en este caso el tema boliviano, ¿no? Desde Bolivia. Obviamente la primera opción, que es mirar las fronteras desde las fronteras, es mucho más rico en datos, mucho más rico en detalles, mucho más rico en especificidades, pero en el caso que nos incumbe al artículo, es decir, que estoy presentando, porque el libro, ustedes van a ver, tiene la mayor parte de en realidad todos los textos es desde las mismas fronteras, pero en el caso de nuestro artículo teníamos varios problemas. Uno tenía que ver con el acceso a datos, es decir, lo cual no es raro, porque si hay algo que se reconoce, en septiembre estuve haciendo un estudio en Toulouse, en la Universidad de Toulouse, sobre cómo se ve la relación migración y fronteras en Europa y cómo se ve la relación migración y fronteras en América Latina. Y si hay algo que nos caracteriza a todos, más en América Latina, es la ausencia de datos empíricos. En Europa todavía tiene mucho más datos, nosotros no tenemos, es un gran problema que se reconoce en los estudios fronterizos en América Latina. En Argentina ustedes tienen el proyecto de Alejandro Benedetti sobre el Atlas, que es súper interesante porque ahí están empezando a construir datos empíricos. Pero es uno de los pocos proyectos así de construcción de datos empíricos macro, micro y meso sobre el tema fronterizo, ¿no? Entonces había un problema de acceso a datos empíricos, pero por otro lado había un problema de acceso nuestro a esos datos. Porque ninguna de las dos en este momento está trabajando en fronteras, ¿no? Estamos mirando más desde diferentes países. En el caso de Yolanda está trabajando en Ecuador, yo estoy trabajando más en Bolivia, y desde los abordajes que tenemos, porque efectivamente, como ustedes han podido ver, y por eso también me interesaba ver el marco institucional, el abordaje que nosotros empezamos a hacer de fronteras no era desde el tema de fronteras en sí, sino era el tema desde los procesos sociales en Bolivia, desde migración, que sí hemos trabajado durante muchos años con Yolanda también, y más bien entramos al tema fronterizo por el impacto que estaba teniendo las fronteras en los estudios, en los temas que estábamos viendo, en las ciudadanías, en la migración, etc. Cuando ya empezamos a armar el texto, dijimos, bueno, pero de todas maneras hay una discusión que hay que tomarla, hay que retomarla, y en una de las últimas presentaciones hubo, ¿no? Si solo vamos a ver las fronteras, desde las fronteras, no corremos el riesgo, se abrió este debate, de volver a reproducir una especie de mirada esencialista de las fronteras, como si estuviese separado de los países. No corremos el riesgo de espacios fronterizos aislados, y ahí nosotros dijimos, sí, yo creo que creemos que es importante también mirar, si bien nuestro tema es fronteras y reconocemos que es muy rico el análisis de las fronteras desde las fronteras, también es importante mirar cómo las fronteras están incidiendo en las configuraciones sociales de los países en general. Entonces, este artículo es uno de los que busca llenar ese vacío en el libro, ¿no? Y si tratamos de ver qué está sucediendo en los espacios fronterizos y cómo eso que está sucediendo en los espacios fronterizos está influyendo en el país en general. Nuestra hipótesis de partida era que los espacios fronterizos, hoy más que nunca, si bien siguen apareciendo como espacios lejanos, incluso abandonados en términos de servicio del Estado, no en términos de presencia física, porque es donde más militares hay, y mucho más ahora que se están militarizando muchas fronteras,
sino en términos de servicios, de acceso a bienes, etcétera, sobre todo en América Latina, estos espacios fronterizos están incidiendo de manera muy fuerte en las configuraciones sociopolíticas y económicas de Bolivia, desde, sobre todo, y esa es la otra cosa que quiero enfatizar, desde las agencias ciudadanas que se están desplegando en los mismos. De ahí decíamos la importancia también de comprender los lazos de estos espacios, de espacios fronterizos construidos por las agencias ciudadanas con las configuraciones sociopolíticas y económicas de un país, en este caso Bolivia, pero también de una región, en este caso Sudamérica, ¿no? Entonces, a partir de esta hipótesis es que nosotros y ahora sí entro a un poco a ver el artículo en sí, pusimos nuestra atención, focalizamos la atención en concretamente la relación que existe entre los espacios fronterizos, las agencias ciudadanas y los consecuentes imaginarios y representaciones de las mismas y las configuraciones de los países. Es decir, pusimos el foco en la relación entre estas tres grandes, si ustedes quieren, variables, por decirla como de alguna forma. Y la pregunta que nos hemos hecho en este artículo es cómo el imaginario de frontera de los espacios fronterizos, y les voy a decir por qué hablo de espacios fronterizos después, pero digamos, empecemos en grande, los imaginarios de frontera se reconfigura a partir de los actos agencias ciudadanas. Primero nos interesaba ver esta relación espacio fronterizo y agencias ciudadanas, cómo esto produce imaginarios y representaciones y cómo esto incide en la reconfiguración del país. Un poco para trabajar el tema de reconfiguración, nosotros hemos adoptado hace ya mucho tiempo la mirada eliasiana de configuraciones sociales, ¿no? Como producto no predeterminado ni de estructuras ni de funciones, ni de economía, sino como un producto de las interrelaciones e interdependencias que existen entre los individuos bueno, las estructuras, las instituciones, que son interdependencias que van y vienen, ¿no? Entonces nosotros tratamos de ver qué sucede con los actos ciudadanos, cómo construyen los espacios fronterizos y cómo eso repercute en las reconfiguraciones del país. Entonces, obviamente, para plantear esa pregunta, nosotros teníamos un background de teórico fuerte, ¿no? Con el que hemos venido trabajando hace muchos años. Para empezar, si ustedes ven, nosotros no hablamos de ciudadanía, hablamos de agencia ciudadana o de actos ciudadanos. De hecho, cuando uno revisa la bibliografía sobre fronteras, una de las preocupaciones más importantes está retratada en esta pregunta que Spinoza hace en un texto del 2011. ¿Existen ciudadanos y por ende ciudadanía en fronteras? Y la respuesta que él da es que la población ubicada a los bordes de la república, cito a Spinoza, ha ido desarrollando distintas estrategias para visibilizarse, construyendo ciudadanías precarias y frágiles. Y eso es cada vez, y eso no solamente, retomo la idea, eso no solo es cierto en los espacios fronterizos, sino es generalizado en América Latina y en países como Bolivia, donde en realidad la construcción de la ciudadanía se realiza a partir de lo que unos autores, Calderón y Smucker, han llamado la política en las calles, ¿no? Se la realiza no a partir de lo institucional, de las normas, de las reglas, sino de los actos ciudadanos mismos, de lo que yo alguna vez he llamado las agencias ciudadanas, que es un concepto que retomamos mucho en el artículo, que está entendida como a todas aquellas estrategias desplegadas, desarrolladas por los y las ciudadanas con base a sus diferenciales de poder para alcanzar e influir en las tomas de decisiones también públicas que se dan en una sociedad. Por lo tanto, cuando hablamos de agencias ciudadanas, solo podemos hablar de producto de luchas ciudadanas en las relaciones que establecen con diferentes interlocutores. Y eso me interesa plantearlo aquí porque van a ver que fue uno de los temas que retomamos para después el trabajo metodológico, para la estrategia metodológica. Es decir, la agencia ciudadana es cómo yo, ciudadano, me voy relacionando primero con el Estado y sus representantes públicos, segundo con los otros ciudadanos y tercero con lo no humano. Ahí, digamos, hay una fuerte influencia de Bruno Latour con la importancia de la agencia de lo no humano en también la construcción ciudadana. Y en el caso que nos interesaba, cuando empezamos a revisar la literatura que
cuando hablamos de relación con el Estado, estamos hablando además de una suerte de particularidad de los espacios fronterizos, porque estamos hablando de lo que Arellano llamó convivencias interlegales, ¿no? Los espacios fronterizos, la gente convive paralelamente con Estado boliviano, con el Estado argentino, por ejemplo, en el espacio fronterizo Argentina-Bolivia, puede ser incluso con 3 fronteras, ¿no? Hay un texto de Albuquerque en el libro, donde van a ver, justamente describe esas convivencias cotidianas entre Paraguay, Brasil y Perú. Es decir, tú convives con diferentes lógicas estatales y diferentes eh, normativas, regulaciones estatales. Entonces, en el caso de fronteras, esa interlocución está clara, ¿no? Y en el caso de los espacios fronterizos, la interrelación con los otros ciudadanos también adquiere sus propias particularidades, porque en este caso no son interrelaciones solamente entre ciudadanos de un país o con los que han llegado al país, sino son interrelaciones cotidianas con los de los otros países. Y por último, cuando hablamos de lo no humano, estamos hablando de todas aquellas eh, o agentes que también están influyendo en la toma en las relaciones y en las luchas que se van a emprender, que no son necesariamente humanos. Estoy pensando en el medio ambiente, estoy pensando en la misma tranca de las fronteras, en la aduana, en el control de pasaporte, o en el río que hay que cruzar. Es decir, hay una serie de no humanos con los que interactuamos, que se interactúa cotidianamente para la construcción de la ciudadanía. Entonces, esa era una de las miradas que entramos. Y la otra mirada que complementa esta percepción de ciudadanía es la que ISIN desarrolló ya a partir del 2008, 2009, bajo el concepto de acto ciudadano. El 2008, ISIN decía, independientemente del estatus o la sustancia, los sujetos se constituyen a sí mismos en ciudadanos, o mejoran aún en aquellos a los que se debe el derecho a tener derechos. De ahí que la ciudadanía solo puede ser vista, escribe luego en otro texto, como una institución fluida incrustada en las actuales luchas políticas y sociales que la constituyen. Es decir, la ciudadanía no está predeterminada, no está además limitada a lo que comúnmente hemos entendido que es ciudadanía, aunque sí existen marcos regulados por leyes, sino que se construye a partir de los actos. Si vemos Agencia Ciudadana, Actos Ciudadanos, que nosotros hemos utilizado de manera complementaria, en todos los casos, la Agencia Ciudadana o los actos ciudadanos se sustentan en el uso, en la movilización de los diferenciales de poder. Entonces, haciendo también una revisión bibliográfica de cuáles son los diferenciales de poder que la literatura en torno a fronteras ha identificado, hemos visto los siguientes. Bueno, el texto está bien desarrollado, simplemente lo menciono. En los espacios fronterizos, la creación de redes de confianza entre ciudadanos es muy importante. Es un gran diferencial de poder para ciudadanizarse, para ejercer su ciudadanía. También, y es interesante, la ambigua relación entre lo legal y lo legal es otro diferencial de poder, como hay un espacio gris muy, muy grande entre lo legal y lo ilegal. Lo que tú tienes son agencias donde hay 2 lógicas que están constantemente interpenetradas, entretejidas. Uno es, bueno, quiero visibilizarme como ciudadano y adquirir los derechos que el Estado me tiene que dar o que varios estados me tienen que dar, no nos olvidemos lo de interlegalidad, pero a la vez necesito también una suerte de invisibilización de manera a mantener una suerte de autonomía que me permita, y eso es una de las características de los espacios fronterizos también, tejer mis propios lazos con todo el mundo, que después lo voy a desarrollar mucho más específicamente, de las economías ilícitas. Otro diferencial de poder es el vigilantismo, que bueno, hay un montón de definiciones sobre vigilantismo, lo vamos a puntualizar, no voy a entrar en debate, si quieren lo hacemos después. Vigilantismo lo vamos a entender como, siguiendo a Mondaca, entre otros, como las acciones colectivas, violentas de los ciudadanos de control y punición al otro, ¿no? Amparados con ideas de derechos que para el grupo son legítimos, no necesariamente legales, sino legítimos. Entonces, ¿qué es un vigilantismo? Es el Estado está haciendo abuso de confianza, nos está chantajeando. Muy bien, yo como grupo tengo derecho, porque tengo
un derecho legítimo ciudadano a punir ese tipo de actos. O si no, el ladrón, bueno, hay diferentes formas de vigilantismo que vemos que es una forma, es una estrategia, un diferencial de poder muy importante en las agencias ciudadanas identificadas. La transfronteridad de los habitantes es otra agencia ciudadana, que es esta idea de que cotidianamente cruzamos fronteras y que tiene que ver con estrategias desde económicas, culturales, cruzos cotidianos para acceso a servicios, salud, derechos políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, la migración es otra de las estrategias, de los diferenciales de poder transfronterizos y también transnacionales, de los diferenciales de poder que hemos identificado en la literatura. Estos actos ciudadanos están también atravesados por representaciones sociales, es decir, valoraciones e interpretaciones de diversas movilidades, prácticas y dinámicas de circularidad transfronteriza. Es decir, estas valoraciones, estas interpretaciones, estas representaciones nutren los actos ciudadanos, pero a la vez, disculpen, pero a la vez están, ya se me perdió, bueno, disculpa, la llamada me ha... Bueno, los actos ciudadanos se nutren de estas representaciones, pero a la vez esas representaciones van a, los actos ciudadanos van a cambiar también los imaginarios y las representaciones. Y estas representaciones hay que verlas como constructores de lo real, como rectores axiológicos, legitiman, valorizan y clasifican las acciones como comandantes. Y entre esas representaciones de los actos ciudadanos, que nutren los actos ciudadanos, pero que a la vez son nutridos por los actos ciudadanos, están las representaciones creadas, y ahí entro a por qué hemos elegido esta metodología, por los medios de comunicación, principalmente los de la prensa. También habría todo el mundo virtual, pero eso no nos hemos metido, nosotros nos hemos limitado a la prensa, que en realidad son parte de la construcción de estos espacios fronterizos. Antes de entrar a ver la nota metodológica, ya he definido un poco los actos ciudadanos, he definido lo que serían las representaciones, cómo hemos comprendido los espacios fronterizos. Nosotros, si se dan cuenta, no hablamos de fronteras, hablamos de espacios fronterizos, porque vemos como construcciones sociales transfronterizas, principalmente impulsadas por las agencias ciudadanas en sus distintas interrelaciones, ¿no? Como decía Benedetti, estos espacios se van transformando de manera permanente a partir de prácticas materiales y simbólicas de la sociedad. En el caso de los espacios fronterizos, varios estudios han mostrado, entre ellos el de Carrión y Espín, que son espacios que están caracterizados por tener una presencia del Estado volcado hacia la soberanía nacional, donde las condiciones de vida de las poblaciones locales son generalmente ignoradas. Están además conformados, y esta parte a mí me parece muy interesante porque es un poco lo que también nos ha llevado a definir algunas de las categorías, están conformados por economías transfronterizas, muchas veces ilegales, y por lo tanto están también marcadas por violencias fronterizas y transfronterizas. Y lo interesante, en los últimos años se empezó a trabajar esta idea que son espacios discontinuos y dispersos, espacios temporales, multidimensionales y multiescalares, diría Vila y Neira, el 2020. Es decir, cuando hablamos de espacios fronterizos, estamos hablando de geografías más amplias. No son los espacios fronterizos, y eso en el estudio lo planteamos de manera puntual, no son necesariamente continuos, no es que empiezan en la frontera de Argentina y terminan, qué sé yo, en tal lugar, sino que pueden ir saltando de acuerdo a las geografías por las que cruza, por ejemplo, las economías ilícitas, ¿no? Y en muchos casos pueden llegar incluso al mismo centro de un país. Entonces, a veces cuando hablamos de espacios fronterizos, aquí tenemos, por ejemplo, las ferias del contrabando. Hasta hace un año, cuando Argentina estaba en crisis, usted estaba en crisis, aquí había muy fuertemente las ferias de contrabando que venían directamente, eran espacios que formaban parte de esos espacios fronterizos. Entonces, no es una cuestión, nosotros dijimos, así continua, sino que hay que comprenderlo desde las dinámicas y actos de los mismos ciudadanos, ¿no? Entonces, tomando en cuenta estas percepciones y estos planteamientos teórico-conceptuales y estos antecedentes que les he planteado, nosotros decidimos abordar el estudio que queríamos hacer desde el monitoreo de prensa de los principales periódicos en Bolivia.
Y eso responde también a otro proyecto en el que estuvimos involucrados, que es el de Inamovilidades en las Américas. Es un proyecto de toda la región latinoamericana, se inició en México y nosotros estuvimos trabajando la parte de Bolivia sobre todo, que es un proyecto que gira, el punto de partida fue la migración. En realidad eran redes que trabajamos con migración desde la perspectiva más sociológica y que cuando hubo la pandemia dijeron, bueno, veremos qué pasa con las movilidades poblacionales en este contexto de cierre de fronteras. Y como estábamos en un contexto de cierre de fronteras, mucha de la interés estuvo puesto en qué pasa con las movilidades en las fronteras. Y como era difícil trabajar, porque hay que contar un poco cómo inició todo esto, era difícil trabajar yendo a las fronteras, oyendo hacer entrevistas, oyendo hacer encuestas, se optó en todos los países de la región que participamos en este proyecto en hacer revisión hemerográfica, basarnos, sustentar nuestro trabajo en revisión hemerográfica. Entonces ahí empezamos a hacer monitoreada de prensa cotidiana sobre ese tema, sobre todo primero de migración y después se sumó el tema de fronteras. Ahora, hay que tener mucho cuidado porque, y lo decimos en el artículo, cuando trabajamos con monitoreo de prensa, no estamos queriendo dar evidencias empíricas, es imposible dar evidencias empíricas, pero sí este tipo de metodologías, yo lo he utilizado mucho también esta metodología para comprender linchamientos, porque no hay datos empíricos para linchamientos, sí nos permite ver tendencias de lo que está ocurriendo en un país o en una región o en un espacio determinado, ¿no? El 2020 fue primordial, les decíamos, para empezar este trabajo, no solo porque, bueno, no había forma de hacer trabajo, sino porque si ven los datos sobre la cobertura de la prensa a las fronteras, desde el 2020 es que empieza realmente la prensa nacional. Nosotros trabajamos con 4 periódicos, los más importantes a nivel nacional, o sea que no estábamos trabajando, y eso es una de las grandes limitaciones que tenemos, es un desafío pendiente hacia el futuro. No hemos trabajado con prensa, con medios de comunicación de los espacios fronterizos, hemos trabajado desde los principales periódicos nacionales. Pero si vemos esos periódicos nacionales, ya les he dicho una de las grandes debilidades del artículo, pero es algo que queremos seguir trabajando. Si vemos desde esos periódicos, el 2020, por ejemplo, con los 4 periódicos más importantes, solo identificábamos 89 noticias, y eso que frente al 2019 se incrementaron casi en 60% las noticias, solo 89 noticias que hacían algún tipo de referencia a fronteras. El 2021 sube a 261, 268 el 2022 y el 2023 a 544. Entonces ahí ustedes pueden ver este año también, yo he seguido con el monitoreo de prensa si se ha triplicado, es decir, se ha duplicado este número, pero si ustedes ven esto, ahí ustedes pueden ver cómo los espacios fronterizos han empezado a tener presencia en el imaginario general. La prensa hace al imaginario, es un importante observatorio, pero no solo en presencia en el imaginario, sino empezado a tener se ha empezado a reconocer su importancia en lo que está sucediendo en los países, ¿no? Y eso es un poco lo que nosotros quisimos mostrar también con este artículo. Obviamente, la revisión bibliográfica suelta no la utilizamos, sino que la complementamos con revisión bibliográfica, documental, y constantemente fuimos haciendo entrevistas formamos parte de diferentes redes, hemos construido diferentes redes que trabajan en espacios fronterizos y fuimos acompañando este trabajo con entrevistas con diferentes investigadores que trabajan en espacios fronterizos y a partir de ciertos eventos en el que empezamos a compartir todo lo que se iba trabajando. ¿Cuáles son los problemas y las debilidades de este tipo de estrategia y cuáles son las bondades de este tipo de estrategia? Bueno, el problema, les he dicho, no es evidencia empírica, ¿no? Cosa que la evidencia empírica yo les decía hace un rato, es uno de los temas más peliagudos de los estudios fronterizos en América Latina. 2, depende de los distintos intereses de los que manejan la información, en este caso, intereses políticos, económicos, de impacto de los que manejan la información, están metidos ahí. De ahí que en muchos casos vamos a ver una estigmatización de estos espacios de estudio, ¿no? Y si se los vincula, y ahorita les voy a mostrar un dato con
con las economías directamente con las economías ilícitas, con poblaciones más o menos aquí sobre todo del Far West antiguo, donde no hay ni una regla, es decir, hay una estigmatización muy fuerte de estas poblaciones y está obviamente sesgada por el acceso a la información, porque como estábamos trabajando, y esta es la debilidad que les decía hace un rato, con periódicos nacionales y no con periódicos locales, de los espacios fronterizos, obviamente había una especie de acceso restringido de la información que llega a estos periódicos, ¿no? El otro problema es cómo clasificar las noticias, que es una de las preguntas que se me hacía cuando se me invitó a hacer esta, esta ponencia. Y bueno, yo les adelanto algunas cosas, ahora les voy a mostrar ahorita cómo hicimos, pero es absolutamente subjetiva de acuerdo a los intereses que teníamos como investigadores. Les he mostrado cuáles eran los intereses y también de acuerdo a nuestra perspectiva teórica. Obviamente que si hubiésemos asumido otra perspectiva teórica de ciudadanía u otra perspectiva teórica de espacios de fronteras, tal vez probablemente lo más probable es que los resultados hubiesen sido distintos en la clasificación de la información. No en la información, porque lo que nosotros hacíamos, les voy a mostrar ahorita, es todos los días periódico, algo que hable de fronteras o espacios fronterizos o de algo que tenga que ver con bordes, porque a veces no le daban el nombre, al tiro los registrábamos, ¿no? Entonces, todas las informaciones que existían sobre el tema están registradas. Ahora, la forma en que hemos clasificado obviamente tiene que ver con nuestros intereses. Ahora, sí reconocemos varias de las limitaciones, pero también vemos varias bondades, ¿no? Uno, nos permite ver las tendencias generales y sobre todo identificar las problemáticas generales que están ocurriendo eh, desde los espacios fronterizos y en el país. También nos permitía ver los imaginarios, esa parte más intangible que movilizaban los actos, porque muchas de las notas de prensa también están cubiertas por entrevistas, por lo que dice la gente en ese momento. Entonces, ¿qué estaba detrás de los actos? Y además nos permitía lo que queríamos ver, es decir, cómo lo que estaba sucediendo y los imaginarios de los espacios fronterizos y los imaginarios que creábamos desde el centro hacia afuera de los espacios fronterizos estaban influyendo en las figuraciones sociopolíticas, económicas y culturales del país, ¿no? Entonces, ¿cómo empezamos a trabajar? Yo les dije, nosotros lo primero que hacíamos era registrar cualquier noticia día a día que tenía relación con el tema. Entonces, si vemos los temas generales identificados, obviamente como empezamos el 2020, gran parte de las noticias del 2020, 21 y hasta incluso el 22 es sobre el cierre de fronteras, ¿no? Por el COVID. Entonces, el tema del acceso a las vacunas en el COVID, el tema de todo lo que tenía que ver con la emergencia sanitaria. La economía ilícita aparece continuamente y va incrementando su presencia en las noticias, las tensiones y los conflictos sociales en espacios fronterizos, bloqueos, etcétera. También es un tema presente a lo largo del tiempo. La corrupción e ineficacia del sector público, las relaciones entre estados colindantes, que es interesante porque muchas veces giran en torno a la temática de las fronteras. Por ejemplo, ahí apareció todo el tema, no sé si ustedes lo trabajan, de paradiplomacia, ¿no? Es súper interesante las relaciones entre municipios, sobre todo con Chile, municipios de Bolivia con municipios chilenos, ¿no? Entonces eso sí iba apareciendo mucho. El tema, obviamente, de pueblos indígenas, estábamos mirando el tema desde Bolivia, en los espacios fronterizos, las problemáticas medioambientales en espacios fronterizos y lo que nosotros separamos, aunque a veces se cruza con todo, y cuando se cruza con todo también aparecen los otros temas, lo que nosotros separamos como actos ciudadanos. Entonces, un poco la pregunta era, bueno, ¿qué tipo de actos ciudadanos se pueden identificar? Y eso lo vimos a partir de las problemáticas que movilizan los actos ciudadanos y a partir de los diferenciales de poder movilizados. Y el segundo tema, porque justamente si se acuerdan, lo que nosotros queríamos ver era cómo en el despliegue de las agencias ciudadanas, quiénes eran los interlocutores del despliegue de las agencias ciudadanas. Entonces, otra pregunta fue, ¿con base a qué interrelaciones se despliegan? ¿Con estados, entre ciudadanos o con lo no humano? Y aquí está el cuadrito resumen, ¿no? Entonces, ahí están los interlocutores entre ciudadanos dentro y fuera del país, con instancias estatales de uno u otros países y con lo no humano.
ya les he dicho un poco en qué consiste, medio ambiente, aduanas, COVID, etcétera. Y cuando empezamos ya a ordenar la información de los actos ciudadanos, estos son los temas que iban apareciendo: salud, inseguridad ciudadana y o violencia doméstica de género, temas económicos, temas políticos, el tema de migración, tránsito, retorno y residencia, denuncias contra abusos de funcionarios públicos, violencias vinculadas a las actividades ilícitas. No estamos hablando de las actividades ilícitas, sino las violencias vinculadas a las actividades ilícitas vistas desde las prácticas ciudadanas, y balaceras, la creación de redes de defensa comunitaria, la vigilancia frente a organizaciones criminales, el apoyo a las organizaciones criminales, como en este caso, ¿no? Ciudadanos vigilantes en defensa de sectores ilícitos. Sobre todo, en el caso boliviano hemos visto que eso se reproduce con el sector de contrabando y el sector chutero. Después voy a aclarar un poco en qué consiste. Pero lo importante, tal vez, porque había una preocupación metodológica, es que nosotros no hemos predefinido, no hemos predeterminado las categorías que íbamos construyendo, ¿no? Es decir, sino lo único que nosotros teníamos claro es que queríamos definir, en el primer caso, fronteras. Listo. Y una vez que ya teníamos los temas de fronteras y hemos ido trabajando los diferentes temas, entonces hay muchas problemáticas que han ido apareciendo en el transcurso de la revisión hemerográfica, ¿no? Y hay otros que han ido desapareciendo. El tema de salud, por ejemplo, si el tema de las vacunas, acceder a las vacunas, Bolivia fue uno de los primeros países en la región en vacunar a la gente de fronteras primero. Entonces es interesante el cruce de brasileros, por ejemplo, hay noticias de cruce de brasileros hacia las fronteras bolivianas para poder recibir la vacuna. Pero después eso desaparece y empiezan a aparecer noticias de, qué sé yo, cruce de fronteras para tener los hijos en el lado de Argentina o en el lado de Brasil o en el lado de Chile, ¿no? Entonces, no es que haya una sola cosa predeterminada, sino van, uno, apareciendo y desapareciendo categorías, y dos, cambiando las características de las categorías, ¿no? Entonces, un poco las categorías con las que hemos trabajado, los indicadores, para hablar en otros términos, se han ido construyendo a la par del monitoreo, mientras respondíamos a la pregunta, bueno, ¿de qué trata la noticia? ¿Qué es lo que está cubriendo la noticia, ¿no? Entonces, eso es un poco la nota metodológica. Paso a presentar rápidamente algunos de los resultados. Ahí tienen entre el 20 y 23, estoy hablando de enero 2020 a diciembre de 2023, hasta el año pasado. No he todavía introducido los datos de este año, porque, bueno, el artículo se acabó en abril de este año. Estos son los temas registrados por la prensa escrita en fronteras. Si ustedes ven, la mayor parte de los registros en fronteras está vinculado a las actividades ilícitas, y eso tiene que ver con lo que les decía hace un rato, ¿no? Hay intereses que están detrás, y además hay estigmatización, van a disculpar, está mal escrito, de las fronteras, ¿no? Las fronteras visto como peligro, las fronteras visto como lo ilícito, hay una estigmatización muy grande. No es casual que esa sea la mayor parte de las noticias. Pero en segundo lugar, y eso sí me interesa, en las noticias entre el 2020 y el 2023 están las noticias respecto a los actos, interacciones desde actos ciudadanos. Entonces ahí podíamos ver la importancia de los actos ciudadanos en la construcción de los espacios fronterizos, que viene a ser cada vez más complementada por las relaciones intergubernamentales, no en este artículo, sino en otro, donde ya trabajaba el tema de integración regional. Yo he ido mostrando con los datos cómo gran parte de los acuerdos binacionales o de interregionales entre gobiernos muchas veces lo llegan a sustentar y a ser producto de los actos ciudadanos previos, ¿no? Sobre todo en términos de migración, de trabajo, pero últimamente mucho más en términos de cómo enfrentar el tema de las economías ilícitas, ¿no? El último año ha sido muy fuerte en relaciones intergubernamentales respecto a eso. Pero bueno, nosotros nos interesaba eso, ¿no? Entonces no era un tema menor, era un tema importante porque además cruzaba también los otros temas. ¿Qué movilizaba? No se olviden que a nosotros nos interesaba ver qué movilizaba los actos ciudadanos, y aquí tienen un poco la clasificación de los temas que estaban reportados. Lo más importante, los temas económicos. La gente despliega su agencia, sobre todo en los espacios fronterizos, por temas económicos. Las relaciones
las relaciones violentas con actos ilícitos, el tema de la violencia que genera interciudadana, entre ciudadanos que genera los actos ilícitos también es un tema que ocupa mucho, balaceras, etcétera. Es interesante porque, bueno, el apoyo a las actividades ilícitas, les voy a mostrar después, también es interesante rescatar. Otro tema que nos pareció súper, bueno, el tema de residencia, migración, eso es por descontado, pero este tema nos pareció bien interesante también destacar, lo voy a volver a retomar, porque un tema que moviliza mucho los actos ciudadanos son también los temas políticos, ¿no? Lo que, por ejemplo, ahí está registrado lo que pasó en Jujuy, lo que pasó en Bolivia, lo que pasó con Castillo en el Perú, viendo movimientos políticos transfronterizos. Vamos a ver después. ¿Me han dicho algo? ¿Es tiempo? Alejandra, ¿se escucha un momentito? Sí, ¿qué me has dicho? Eh, No sé si me están Alejandra, diciendo. sí, en 5 o 10 minutos sí tenemos un momentito. Ya. Perfecto. Yo ya voy cerrando, entonces me voy a apurar. Voy a ir con menos detalle, de todas maneras está el artículo. La otra cosa que les decía es las interrelaciones con el Estado, sobre todo eran temas económicos y muchos temas de denuncia de la violencia estatal. No sé si me están diciendo algo o se ha quedado el micrófono abierto. No, escuchamos. Ya. Mm. Entre ciudadanos, que sobre todo hablamos de relaciones económicas, etcétera, y con lo no humano. Hay un tema específico en el artículo, pero por las características bolivianas es sobre lo que nosotros llamamos los actos ciudadanos étnicos. Entonces también hemos tratado de ver qué pasa con la población étnica en estas relaciones transfronterizas. Y fíjense, hemos detectado varios movimientos ciudadanos transfronterizos, sobre todo en torno al medio ambiente, ¿no? Hemos visto un incremento de temas políticas transfronterizos, los ponchos rojos que apoyaban, por ejemplo, en Jujuy, o los ponchos rojos que apoyaban en el Perú a Castillo, es decir, hay un montón de movimientos ciudadanos que se tejen en torno a políticas transfronterizas desde los movimientos indígenas y una relación muy ambigua con las economías ilícitas. Que ahora entro a ver porque es un tema súper importante cuando hablamos de espacios fronterizos bolivianos. Lo primero que hicimos es un poco revisión bibliográfica nuevamente sobre espacios fronterizos y entrevistas sobre economías ilícitas y espacios fronterizos. Y en general, la literatura sobre economías ilícitas en espacios fronterizos nos está mostrando que Bolivia, algunos autores dicen, entra a la integración regional desde sus economías ilícitas. Además de estos estudios grandes, hay estudios de fronteras específicas con Argentina, tenemos con Brasil, Perú, Chile, etcétera. Desde el 2012, pero mucho más desde 2021, esta mirada hacia las economías ilícitas hace mención también a una visibilización de la presencia de las organizaciones criminales, que van estableciendo diferentes relaciones con la ciudadanía, dependiendo del capital social, dirían algunos autores, van estableciendo relaciones clientelales, moviéndose con una geografía moral, hay cosas que son más aceptadas, el contrabando es aceptado que otras, el tráfico de niños, por ejemplo, de mujeres, hay relaciones de enfrentamiento, pero también relaciones de alianzas, hay relaciones que dependen en muchos casos de actitudes estatales, ¿no? Depende cuál es la actitud del Estado para tener más o menos relación con las organizaciones criminales en esos espacios. Y aquí tienen un resumen, lo voy a resumir así en 3 palabras, de qué tipo de tendencias hemos visto en las relaciones ciudadanos con los actores ilícitos. Una de enfrentamiento, y ese enfrentamiento se da sobre todo cuando suben mucho las inseguridades ciudadanas, las balaceras, los acribillamientos, los secuestros o incluso la violencia de género, que muchas veces se hace visible su relación con las organizaciones criminales. Y en estos casos también hemos visto la organización de grupos de autodefensa al estilo mexicano, pero mucho menos que en México, ¿no? Es decir, en México es fuerte los grupos vigilantes de autodefensa, en Bolivia no tanto. Eh, a este grupo, este relacionamiento, hay que ver, tenemos toda una capite, y todo un punteo, un párrafo, si ustedes quieren un detalle sobre qué pasa con los pueblos indígenas, con estos actores ilícitos, que es absolutamente ambigua, ¿no? Porque a veces están enfrentados, sobre todo cuando denuncian avasallamientos, cuando denuncian
presencia de actores ilícitos en sus territorios, etcétera, pero en otros casos son de apoyo, y sí se han visto muchos casos de apoyo, ¿no? ¿Qué es el segundo tipo de tendencia identificada? Hay construcciones de alianzas con base a la participación vigilante de ciertos sectores. Hemos visto casos de sociedades enteras que se organizan para alertar a los contrabandistas, por ejemplo, en caso de que esté entrando el ejército, y es la población, los niños mismos que están involucrados, etcétera, ¿no? Y una tercera tendencia es que hay una emergencia de conflictos entre ciudadanos relacionados a las economías ilícitas, qué sé yo, y ya paso a concluir, entre los pueblos indígenas con su derecho a parques nacionales, y de los que están interculturales que quieren abrir senderos en los parques nacionales, ¿no? Entonces siempre hay pugnas muy grandes que se están empezando a dar y que están rompiendo aún más el tejido sociopolítico, socioeconómico y social en general boliviano, ¿no? Entonces ya para ir concluyendo, bueno, toda la información la tienen en el artículo. Lo que sí nosotros hemos ido viendo es cómo estos espacios fronterizos construidos desde la Agencia Ciudadana están configurando en el país. Y hemos querido ya redondear al final del artículo cómo están configurando el país. Y esa configuración es en términos económicos. No nos olvidemos que los espacios fronterizos son la base de los acuerdos de integración regional y por lo tanto cualquier problema que se dé, conflicto social que se dé en espacios fronterizos, también pone en peligro los acuerdos de integración regional de Bolivia en Sudamérica, ¿no? Es decir, es más, en muchos casos se nos ha amenazado de sacarnos de varios corredores biológicos y de carreteras por la creciente paros y bloqueos que existen. En los últimos conflictos que hemos tenido, más de un mes recientes en Bolivia, eh, bueno, por diferentes temas, no vamos a entrar al tema, una de las grandes amenazas de muchos sectores era vamos a ir a bloquear las carreteras internacionales, ¿no? Porque sabemos que forma parte de las partes de los acuerdos de integración regional. Entonces, sí tiene una incidencia muy fuerte el tema de la configuración de los espacios fronterizos, de los actos ciudadanos en términos económicos. Ni qué hablar de la relación con las economías ilícitas, ¿no? Hay mucha gente, ahora ahí hay discusiones fuertes, ¿no? Cuando hablamos en diferentes encuentros sobre el tema de la relación de las sociedades locales con las economías ilícitas, hay algunos dicen que hay que matizar. Eh, eh, ¿Por qué? Porque la gente vive justamente con las economías, convive con las economías ilícitas porque hay una ausencia del Estado, ¿no? Pero también hay que ver lo que también provoca que son las cadenas de violencia que también se están configurando. Ay, me he ido. También hemos visto que en términos económicos, esa relación los actos ciudadanos que construyen, configuran los espacios fronterizos, también tienen su propia influencia al interior de los países, ¿no? No en vano en Bolivia 80% se calcula de la población económicamente activa está en el sector informal. Entonces, lo ilícito, el contrabando, por ejemplo, les hablabas un rato de las ferias de contrabando donde teníamos puro productos argentinos hace un año, se alimentan de las economías ilícitas, ¿no? Es decir, mucha gente a nivel de los centros de las ciudades grandes se están alimentando también de las economías ilícitas. A la vez, los espacios fronterizos son atractivos para las poblaciones que van y vienen, no es que van y se quedan, sino van y vienen transportando mercancías, cruzando al otro lado, etcétera, ¿no? El tema de las violencias, ya lo he dicho. También los espacios fronterizos, y con esto voy acabando, configuran en términos de imaginarios, hay una representación social cada vez más positiva de los actores ilícitos. En el artículo mencionamos varias páginas que si les interesa el tema de imaginarios, les aconsejo ver. Los chuteros son los que roban, es decir, meten de manera ilegal autos a Bolivia, ya sea desde Chile o desde Argentina, y que generalmente son autos robados. Bueno, los chuteros tienen incluso cumbias que están circulando en el artículo, ustedes pueden ver las referencias, donde se los hace aparecer como los héroes, ¿no? Los héroes que están aportando al desarrollo. Lo mismo con los pisadores de coca, que también tienen su propia
peso en los imaginarios sociales que devienen de las relaciones que se tienen con estos espacios fronterizos. También los espacios fronterizos están influyendo en los imaginarios de los jóvenes en las ciudades. Hay una idea de que, pucha, si nos meteremos a eso, nos iremos a traer autos, entre los contrabandistas hay diferentes conceptos como ser piloteros, ¿no? Es que son los que traen la mercancía, entonces, pucha, haremos eso con una ida y ya estamos. Entonces hay muchos jóvenes y hay estudios y hay revisiones y hay notas de prensa con entrevistas y todo que están mostrando eso. Y también hay una nueva estética que está surgiendo desde los espacios fronterizos hacia dentro del país. Justamente yo estoy empezando a trabajar esto en un convenio que tenemos con unos colegas mexicanos, ¿no? Cómo en Bolivia se ve el peso el impacto de los criterios estéticos que se están trabajando en los espacios fronterizos en las mismas ciudades principales del país, ¿no? Configuran también los espacios fronterizos en términos de prácticas de pertenencia comunitaria, ¿no? Es decir, la doble nacionalidad, la triple nacionalidad, una ciudadanía étnica transfronteriza son temas que se están discutiendo y que entran en el imaginario de la población. Y bueno, en general lo que nosotros concluimos es, bueno, todos estos temas que estamos viendo, cómo desde los espacios fronterizos configuran una sociedad como la boliviana, no solo es para Bolivia o para los otros países de región, habría que ver qué sucede en Argentina, pero de los estudios que he visto también hay ese peso, sino también ocurre en otros países y en otras regiones como la Unión Europea, que es un poco lo que yo he estado trabajando en mi estancia en Toulouse hace poquito, que no les voy a contar, ya no hay tiempo, pero sí hay cosas interesantes que han salido. Por ahí va. No sé, ahora si quieren entrar a la Bueno, muchísimas gracias, Alejandra. Y los porteños tenemos forma de hablar rápido, pero recuperando el tiempo perdido. Así que, bueno, muchísimas gracias. Bueno, seguramente tenemos todos, digamos, muchas preguntas para hacer, de comentarios, así que, bueno, se abre un poquito la rueda. Aquí tenemos más o menos 15 minutos, 20, ¿no? Para que nos estiramos un poquito sobre. Si vos podés, un poquito más de las 4:30, si vos tenés unos minutitos, como empezamos más tarde. Claro, claro, no hay problema. Buenísimo. Bueno, pero ante todo, muchísimas gracias y bueno, muy, muy inspirador para pensar muchas preguntas y cosas tu presentación. Sí, bueno. Ahí también hay gente que está conectada del equipo. En general, lo que no le dijimos a Alejandra es quiénes son, quiénes están acá. Sí. Digamos, sí, somos gente de un proyecto de investigación subsidiado, bueno, que era subsidiado en la Argentina. Cuando había subsidios, teníamos proyectos colectivos. Ahora estamos contando las migajas, digamos, pero bueno, venimos trabajando hace tiempo en cuestiones que hemos conversado en nuestros intercambios vinculados a migración, niñez y juventud, formación de las jóvenes generaciones, proyectos de identificación y la cuestión de las fronteras, como decía, digamos, y las movilidades y las fronteras vienen siendo temas que nos atraviesan en distintos territorios, porque hay gente que es de aquí de Buenos Aires, bueno, gente que trabaja en la ciudad de Buenos Aires, en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires, hay conectada gente de Chubut, de Córdoba, digamos, es un equipo formado de Bariloche, digamos, es un equipo formado por gente que está en distintas localidades trabajando estos temas. Bueno, sí que tiro algunas cosas, pero tiro para tirar. Hay una cuestión que yo me acuerdo que en nuestras conversaciones de hotel ya discutíamos, que es en torno a esto de lo lícito y ilícito, ¿no? Y yo me preguntaba escuchándote, que es una categoría como muy ordenadora en tu exposición, digamos que sin romantizar ni tratar de ser ingenuo con esto, lo que yo me pregunto desde la cuestión teórica es hasta dónde la categoría, que es una categoría muy asociada a lo estatal, ¿no? Por un lado. Y además una categoría con una connotación valorativa muy fuerte, y donde además me parece que entran cosas de muy diverso orden, ¿no? Porque entra desde el tipo que trae una naranja por ahí de un lado de la frontera al otro, sin requisito, hasta el narco que circula otra cosa o el que hace una trata de personas. Entonces digo, hasta dónde me parece, ¿no? Porque todo el tiempo en nuestros territorios encontramos población de estas características donde su sustento económico se vincula en gran medida a cuestiones que están como en el margen de los controles estatales. Entonces, ¿hasta dónde la categoría lícito, ilícito
nos permite ordenar esto, ¿no? Nos permite llegar a estos problemas. Por otro lado, digo, me parece como muy elocuente, muy bien cómo fuiste reconstruyendo la forma en que construyeron el problema, ¿no? Cómo fuiste delimitando los focos, las preguntas. Esto me parece para tomar nota un poco de todo esto. Y quizás es para retomar algo que nos ha pasado en otros intercambios con colegas de la Academia de Bolivia. Yo siempre siento que cuando decimos ciudadanía y decimos desarrollo más que ciudadanía, no sé si estamos diciendo las mismas cosas que a veces pensamos acá en Argentina, ¿no? Entonces, también ahí quizás para invitar a pensar algún intercambio, ¿no? Cómo estamos pensando estas nociones. Pero bueno, son algunas cosas. Yo agrego una cosita ahí sobre lo de lícito y ilícito, preguntarle también cómo lo construyó, porque por momentos, cómo construye esta categoría y qué pasa con la fuente con la que trabaja, ¿no? Porque una cosa es la categoría, lo voy a decir, la categoría que uno maneja, y otra cosa es cómo aparece eso expresado, supongamos, en los medios gráficos. Y si ahí surgen tensiones o no, cómo trabajaron en Sí, por ahí esa es una de las cosas que también me había marcado para pensar, ¿no? Esa categoría, la fuerza que seguramente adquieren los medios de prensa y que necesariamente, si es una categoría que circula en ese material, es una categoría para analizar, pero digamos, la complejidad de transformarla también, ¿no? En una categoría más de un análisis que permita cómo revisar las prácticas. Digo, porque muchas veces venimos pensando los límites de la categoría de lo informal también, en lo que trabajamos, o la tensión entre lo informal y lo popular, que también es una categoría compleja, que se utiliza también a lo mejor de forma distinta en Argentina que en Bolivia también, en estas definiciones. Entonces, quizás es revisar un poco el uso, ¿no? De esta categoría en los medios que vos estás relevando y al mismo tiempo tensar un poco, ¿no? ¿Qué hacemos con esa categoría para pensar otros procesos vinculados que se abren, ¿no? Al mirar la frontera? Perdón. Yo te agrego una cosita que es tu noción de espacio fronterizo, digamos, desanclado del territorio, ¿no? Ahí cuando leímos el texto, cuando te escuchaba, pensaba, porque esa es una pregunta que nos hacemos muy frecuentemente, ¿hasta dónde los territorios donde trabajamos, que no están en la frontera, ¿no? Estoy pensando en Escobar, que bueno, te hemos comentado muchas cosas, que es una localidad que está a 50 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, muy lejos de las fronteras, o 3 de febrero, en el caso de Verónica, que recién te preguntaba, o Pilar, digamos, son zonas de Chubut, y que en muchos sentidos funcionan como espacios de frontera, ¿no? Entonces, hasta dónde la noción tuya de un espacio, como fue que dijiste, lo anoté por acá, pero esta idea de espacio fronterizo, no delimitado geográficamente, ¿te parece aplicable o no para pensar en esas localidades, en esos territorios? Estamos bombardeando un poco con... Sí, pobre, somos como No, despacio. tranqui. La verdad es que todas estas discusiones que ustedes están planteando también las tenemos aquí, no son solamente en Argentina y no es por una diferencia académica en Argentina y Bolivia. Voy a empezar con la discusión ilícito y lo ilícito, ¿no? Hay toda una tendencia más bien muy fuerte aquí en Bolivia de decir lo que estamos diciendo, lo ilícito, ¿quién define? Es relacionado a lo es una categoría valorativa, y lo ilícito, ¿quién lo define? ¿No? Es decir, ese juego sí hay mucha discusión sobre el tema. Aquí también. En La Paz hay toda una escuela, toda una postura de defensa, por ejemplo, a todas estas actividades que el Estado las define como ilícito, lo voy a poner como comillas, y yo les voy a decir mi posición, ¿no? Y de los autos chutos, por ejemplo, ¿no? Dicen, no, es una forma de democratizar el acceso a los autos en la sociedad boliviana, por ejemplo, ¿no? Y es cierto, porque hay otras personas que dicen que muchos procesos de desarrollo, que es otra de las categorías donde también hay mucha discusión en Bolivia, se han iniciado gracias a estas actividades ilícitas, que también es cierto, ¿no? Ahora, a ver, sencilla, para yo ubicarme, como hemos retomado los medios de comunicación,
nos hemos un poco atenido a lo que ellos llamaban ilícito y lo que era lícito, ¿no? Porque esa es nuestra fuente. Y ahí yo les he dicho, es una información también sesgada y que muchas veces estigmatiza a ciertos grupos y a ciertas poblaciones, ¿no? Totalmente de acuerdo, ¿no? Y eso yo creo que hay que matizar. De ahí que en una de las diapositivas yo decía, había que matizar la vivencia de la gente. Sin embargo, y ahí yo les pongo mi posición, no la de Bolivia, porque ahí tengo hartos problemas. Yo sí creo que si vamos a, a enaltecer estas actividades, por ejemplo, informales, hay una corriente donde vivo, en Cochabamba y en La Paz, muy fuerte de decir, bueno, esa es una alternativa, y lo lo ponemos en el artículo para salir de la pobreza, y es cierto, porque no hay otras alternativas. Eh, También hay que tener cuidado con el impacto, es decir, no puedes simplemente decir, no son formas creativas y son alternativas. Por ejemplo, y les voy a dar un ejemplo en términos de adquisición de tierras aquí, que es una discusión sobre la informalidad, porque hay todo un movimiento para mí, organizaciones criminales, porque ahora sí están cada vez más metidas con organizaciones criminales de avasallamiento de tierras para los que no tienen tierras, los movimientos sin tierras, ¿no? Sin embargo, ese avasallamiento de tierras está provocando tensiones, uno, con los pueblos indígenas. Entonces, está bien, esto ilícito de avasallamiento de tierras, de contrabando, etcétera, una maravilla, pero ¿qué pasa con los pueblos indígenas? ¿Qué pasa con los parques nacionales? ¿No? Se han visto balaceras y han habido matanzas de muchos representantes y dirigentes indígenas que estaban en defensa del Parque Nacional por justamente lo que aquí se los denomina interculturales vinculados al contrabando y sobre todo al contrabando, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tomar en cuenta todas estas espacios grises que existen. Está bien, es una alternativa creativa, popular, etcétera, pero también está provocando, les estoy nuevamente diciendo mi perspectiva, porque ahí yo entro en hartas peleas con varias personas que trabajan el tema, pero yo trabajo violencias, es el centro por donde yo he entrado a todo esto. También hay que ver la otra parte, ¿qué pasa con estos pueblos indígenas? ¿No? Por ejemplo, el contrabando, ¿no? Sí, maravilla. Por ejemplo, el Alfonsino Hoss, hay todo un grupo de La Paz que dice, no, lo de los que ensalzan los autos chutos, está bien, pero ¿qué sucede con el daño medioambiental? ¿Qué sucede con los problemas socioeconómicos que se involucran, donde se introducen en las comunidades que apoyan a estos autos chutos? Porque hay todo un sistema violento de ejercicio de poder sobre algunas personas. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Qué sucede con el lazo que sí ya se ha visto? Y en las entrevistas se puede ver, y además en el monitoreo de prensa, podrías decir, ya es inventado, pero hay entrevistas que dicen, entre los autos chutos y el narcotráfico, por ejemplo, ¿no? Entonces hay toda una serie de discusiones que yo creo que va mucho más allá, a tomar una postura dicotómica, así, no, abordaremos esta división que es estatal entre lo ilícito y veremos estas economías informales, populares, como alternativas creativas, eh, que es la posición de algunos, pero yo creo que hay que tomar en cuenta esos otros matices, ¿no? El tema de la minería ilegal, donde sí están involucrados muchas poblaciones de los espacios fronterizos populares, sectores populares, interculturales, etcétera. La minería ilegal viene inmediatamente acompañada por el tráfico y trata de personas. Todos los lugares donde hay espacio de minería ilegal están con trato y tráfico, donde el otro día estaba hablando con una tesista que está haciendo su estudio justamente en las fronteras con Brasil, y un análisis comparativo con las fronteras con Perú, ¿no? Y ella mostraba cómo las poblaciones indígenas se han empezado a involucrar también de las zonas con las minerías ilegales, y muchas de las hijas se están prostituyendo en estos espacios que se están creando. Ya está bien, es una maravilla, pero también hay que ver esa otra faceta, ¿no? Entonces, yo no creo que la postura sea esto está bien, esto está mal, esto es capitalista, esto no es. Yo creo que hay que ir viendo las diferentes
dificultades que existen en cada uno de los casos. Por eso yo en el artículo nosotros decimos matizamos, hay que matizar. Pero, ojo, hay que matizar con todas las consecuencias que ello conlleva. Entonces, no solamente es trabajar la categoría lícito, ilícito, sino cómo eso está cruzando con otros temas. Llámese violencia de género, relaciones de género, violencia interétnica, violencia contra los pueblos indígenas, violencia medioambiental. Son temas que hacen a la problemática, no son temas separados, son temas que están absolutamente vinculadas a la problemática, ¿no? Entonces, no sé, frente a esto nosotros seguimos en discusiones igual que ustedes, pero yo no estoy convencida, mi posición, y alguna vez lo hemos discutido con Yolanda, y creo que coincidimos con Yolanda, creo, me animo a decir que, aunque discutimos bastante, pero me animo a decir que en eso coincidimos. Yo no estoy convencida que simplemente abandonemos esa diferencia y digamos, bueno, son alternativas, informales. No, yo creo que hay que discutir todas las características y sí hay una consecuencia en términos de violencia muy grande y violencia vista desde una perspectiva multidimensional, multifactorial, no violencia restringida, que hay que empezar a analizar, ¿no? Eso en relación a lo ilícito, ilícito. Nuevamente es la discusión que nosotros también estamos teniendo aquí, pero yo creo que vale la pena eh, tomarla. Respecto a, ¿cuáles eran las preguntas? Bueno, la noción de ciudadanía, por eso nosotros asumimos el tema de agencia ciudadana, ¿no? Y de acto ciudadano, Gaby, que no es la idea republicana, comunitarista de ciudadanía, ¿no? Hemos abandonado esas ideas republicanas, liberales o comunitaristas de ciudadanía, y más bien buscamos hablar de ciudadanía desde la práctica misma de la gente, desde la agencia misma de la gente, desde cómo usan sus diferenciales de poder, donde, por ejemplo, yo les mostraba para los espacios fronterizos esa ambigüedad, ojo, porque para ellos lo utilizan como un diferencial de poder también, esa ambigüedad entre lo que es legal o ilegal, ilícito y ilícito, puede ser un diferencial de poder en el que yo me puedo incorporar para acceder a mayores derechos ciudadanos también, ¿no? Entonces, hay que ver. Después, ya no me acuerdo qué más se Brigida anotado. quería hacer una pregunta también. Creo que Brigida también quería hacer una pregunta, digo. Brigida, ¿querés comentar tu pregunta? Em, Hola, buenas tardes. No sé, Da- sí, bueno, no sé si pregunta, pero dialogar acá con Alejandra. Bueno, desde ya agradezco a las compañeras la invitación a Alejandra porque coincido que fronteras es un tema que siempre está presente para nosotros y más aún quienes residimos en Patagonia porque el conjunto de Patagonia es considerado zona de frontera hasta la actualidad. Y esta tensión que ella planteaba en el comienzo, ¿no? Como las fronteras desde sí mismas o las fronteras vistas desde los centros, ¿no? Bueno, a nosotros nos está pasando que se están cumpliendo 40 años del tratado entre Chile y Argentina cuando se firmó la paz. Y bueno, y nos convocaron desde la universidad, sobre todo el consulado de Chile acá, y querían hacer algo vinculado a la diplomacia eh, compartimos que nosotros estamos lejos de la historia diplomática y que no podríamos dar una visión acerca del tratado. Bueno, terminamos negociando de que nosotros hablaremos, sobre todo desde la historia y desde trabajos más actuales, acerca de cómo impactó todo ese proceso, ¿no? Que va entre el 60 y el 84, que no podemos dar cuenta de lo que significó el tratado en sí, sino todos fueron décadas, digamos, de tensiones y sobre todo de rupturas a nivel, digamos, de lo que podrían ser lo que decía Alejandra de las relaciones transfronterizas. Y el impacto, o sea, hay como una especie, una dialéctica constante, ¿no? Entre lo que surge desde las fronteras mismas y lo que los estados empiezan a mostrar y a poner en debate, porque esto que planteaba desde la prensa, bueno, esa iba a ser una de las preguntas, ¿no? Porque habló de que las prensas, decía Alejandra, la prensa central. ¿Existe prensa local que pueda dar cuenta de otro tipo de procesos o en relación a lo que planteaban las compañeras acerca de lo que es lícito, ilícito? Si hay, desde ahí se puede ver otra concepción, digamos, acerca de prácticas que muchas veces son aceptadas
de generación tras generación. Pienso acá, hay mucho pasaje de grupos que tienen rebaño al otro lado de la frontera, porque en realidad es el único modo de hacer alimentar los animales, y eso es como algo permitido desde siempre hasta cuando estábamos en tensión a punto de una guerra, y eso se sigue dando y quizás tuvo más impacto lo que tienen que ver con las políticas de cuidado ambiental y de preservación de algunas especies, como acá en la Patagonia puede ser el huemul, que eso sí generó que esa gente que traía a pastar desde Chile a Argentina su rebaño ahora se tienen que ir porque hay que cuidar al huemul. Entonces tuvo más éxito una política fomentada a nivel internacional de cuidado y preservar algunas especies que no las tensiones que tenía Chile y Argentina, que nunca habían logrado terminar con esas prácticas. Entonces, bueno, esto, ¿no? De la dialéctica permanente entre lo que surge de la frontera y cómo después los estados hay épocas en que empiezan a visibilizar fuertemente las fronteras y ahora creo que volvimos después de pandemia, coincido, que uno mira los medios a nivel nacional o regional, nuevamente está la frontera, quién pasa, quién no pasa. De hecho, acá en un paso fronterizo donde hay poblaciones de 200 habitantes, bueno, Chile construyó un mega paso, digamos, fronterizo, lo financió Chile enteramente, con habitaciones para 30 personas, para 30 argentinos, 30 chilenos, y pueden convivir entre comillas en eso edificado por Chile. O sea, hay mucha inversión, sobre todo de los estados nacionales que tienen para financiar. No es el caso argentino, ¿no? Que no ha financiado ni en rutas, ni en edificios, etcétera. Pero bueno, ahí Chile muestra también su recurso económico, que es mucho más potente que el de Argentina en las fronteras, ¿no? Entonces, bueno, esto, ¿cómo vamos de acuerdo a las épocas? Creo que estamos viviendo en una nueva época de visibilización de las fronteras y lo mismo que planteaba Alejandra, acá en la Patagonia se está dando mucho los acuerdos entre municipios, entonces no son relaciones transnacionales, transregionales o transmunicipales. Muchísimos acuerdos que eso quedó de la época de fomentar los acuerdos binacionales con la globalización y que hoy, bueno, yo creo que por ahí pueden haber muchos más frutos que a nivel de los estados nacionales que se miran siempre y también miden fuerzas, ¿no? Como está pasando acá entre Argentina y Chile. Y quizás esos acuerdos que van más subterráneos den origen a otro tipo de relaciones o reflotar estas que ya eran previas a la época de tensión, ¿no? Bueno, eso. Gracias. Muy gracias, Brígida, porque justamente, y me va a ayudar a ver esto de lo ilícito y lo ilícito. Cuando yo hablo de las economías ilícitas, y ahorita voy a contestar la otra parte, te voy a mencionar un trabajo que se acaba también de terminar. Eh, Estoy hablando no de estas cuestiones de cruzar fronteras para pastear, ¿no? No, no, eso no es ilícito, ¿no? Estoy hablando de organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico, trata y tráfico, avasallamiento de tierras, que es otra organización, hay una organización criminal muy fuerte detrás de eso, donde está el PCC, Vermelho, Tren de Aragua, etcétera. Estoy hablando habría dicho trata y tráfico de los autos chutos, estoy hablando de este tipo de organizaciones criminales, incluyendo sí el contrabando, ¿no? Ahí sí yo lo incluyo. Pero estas actitudes de pasar las fronteras más bien son estrategias transfronterizas, ¿no? Y respecto a lo que tú contabas, Gaby o María Laura, les voy a hacer llegar el libro que publicamos, el otro libro del proyecto que es Scopes and Challenges for Regional Integration, y en ese libro, justamente hay todo un capítulo que ha hecho un colega sobre paradiplomacia y cómo la paradiplomacia, que es estos acuerdos, porque efectivamente a lo que llegamos en ese libro, en otro libro de integración regional, es que los estados son los menos interesados en la integración, ¿no? Los estados, sobre todo el estado boliviano, es el que menos le interesa el tema de integración, son mucho más nacionalistas, ¿no? Para ellos está claro que las fronteras es su soberanía nacional y incluso en temas hemos visto con los fuegos, los incendios que han habido hace poco, ¿no? Es decir, no, nosotros hasta ahí, el incendio puede seguir, no, pero a nosotros nos interesa, eso se va a controlar. Entonces, tiene una lógica mucho más nacionalista. Por eso la postura del otro libro, la última parte, porque la primera parte es más Unión Europea, es nuevamente un diálogo, es que en América del Sur
sobre todo, es desde la ciudadanía que se impulsan los procesos de integración y no desde los estados. Y en esa ciudadanía, las entidades, hay todo un capítulo sobre las entidades territoriales autónomas, que es la paradiplomacia, donde los lazos se analizan a partir de los resabios que han quedado de los pueblos indígenas. Entonces, los estudios están mostrando cómo eso de ir a pastear son parte de un mismo grupo territorio indígena, lo cual no quiere decir que unos dejen de ser bolivianos y los otros dejen de ser chilenos por ser aymaras, ¿no? Pero sí hay otra lógica de intercambio, y es desde esos niveles de diplomacia de la paradiplomacia, de las diplomacias municipales, que se está avanzando mucho más en la integración regional. Si quieres, Brígida, yo le puedo mandar a Gaby y a María Laura ese libro, y justo la segunda parte, sobre todo 2 artículos, están focalizados en este tema de la paradiplomacia. Es súper interesante todo eso, ¿no? Yo terminando esto, mando. ¿No? Entonces, para redondear el tema de ilícito, cuando yo meto a economías ilícitas, me estoy refiriendo a estas economías criminales, ¿no? Es decir, vinculadas a organizaciones criminales en todos los casos. Llámese contrabando, llámese en el caso boliviano, en todo caso, yo tengo un seguimiento, llámese contrabando, llámese autos chutos, llámese lo que ustedes quieran, están vinculadas cada vez más a organizaciones criminales, o las organizaciones criminales están copando ese mercado, si ustedes quieren, para un poco suavizar la idea, ¿no? Eso. Y otro tema que me olvidé responder es que me interesa mucho ver cómo ustedes reaccionan, ¿no? Esto de los espacios fronterizos discontinuos, porque si bien Dila Ineiro y si bien hay varios autores que trabajan esta idea de Dorfman con su geografía moral, de pensar los espacios así discontinuos, todavía es algo que está en proceso, ¿no? Y nosotros hemos tratado de trabajar desde la circulación de estas economías ilícitas, insisto, a lo que me estoy refiriendo, desde los espacios fronterizos hacia adentro, ¿no? Y es algo que sí me interesa mucho debatir, porque todavía es algo que estamos empezando a plantear, ¿no? Y queremos ver qué opina el resto, ¿no? Bueno, también podemos intercambiar algunas producciones, cursos sobre esta cuestión de la movilidad y digamos, las biografías que transcurren de uno y otro lado de la frontera, por un lado, y por otro lado, espacios, como decíamos, muy lejanos geográficamente a la frontera, que siguen funcionando como espacios de límites en muchos sentidos entre naciones. Entonces, hay algunas cosas que hemos avanzado en escritura y otras que, bueno, siguen muy pendientes, pero me parece que la noción esa nos interpela fuertemente, ¿no? De pensar esos territorios como atravesados por lógicas de frontera. Entonces, bueno, ahí estamos en los diálogos, Alejandra. Justamente con eso yo quería ver ustedes cómo veían, por ejemplo, los espacios fronterizos, ya desde las economías ilícitas para mí quedan más o menos claros, pero un tema que he estado haciendo seguimiento, y no sé si ustedes han hecho seguimiento, es a los movimientos políticos transfronterizos. Y es interesante, bueno, en el caso ustedes saben, tenemos el tema del Chapare con Evo Morales. Es interesante ver cómo muchos de los ponchos rojos que apoyaron el tema de Jujuy en Argentina, o el tema de Castillo en el Perú, eran gente del MAS y no venían de los espacios fronterizos con Argentina o con Perú, sino más bien estaban organizados ya sea en el altiplano paceño o ya sea desde el Chapare, ¿no? Y a partir de eso fueron conformando una especie de espacio político que estaba constituido por estos movimientos, agencias políticas transfronterizas, ¿no? Entonces, eso de violencia yo lo tengo mucho más claro, pero estas partes de movimientos políticos, por ejemplo, transfronterizos, que hacen otro tipo de espacio fronterizo que podría estar sobrepuesto, habría que ver en mapas con otro tipo de espacios fronterizos, es algo que a mí sí me interesa mucho trabajar, y no sé si ustedes han trabajado algo o han visto algo, ¿no? Por lo que estamos atravesadas, por las dinámicas que estamos atravesadas, por ejemplo, es sobre cómo el alineamiento a distintos, digamos, líneas de la política boliviana tiene repercusión en la forma en que, por ejemplo, las organizaciones de migrantes acá se posicionan distintas listas representantes, ¿no? Entonces, divide un poco, no solamente, pero divide un poco también si son de ARCE, si son de EVO o si son de otro partido.
Sí. para Tal vez evitar lo que parece generar menos complicaciones en las identificaciones de las agrupaciones es el alineamiento con las Bartolinas. Yo lo vi como menos complejo que el alineamiento con Evo, digamos. Sí, es que es por eso digo, pero me parece que ahí además es muy rápida la autoidentificación y la presencia y además, bueno, la cantidad de actos que se producen, ¿no? Sí. Sí. Es una pregunta porque no es algo que estamos sistemáticamente Claro, recorriendo. hace unos años, digamos, el posicionamiento de los gobiernos municipales o provinciales o nacionales en relación a la política de Bolivia también era una cuestión que estaba como muy presente, que si, por ejemplo, los actos del 6 de agosto que se hacía, digamos, la figura, la reivindicación o no de lo que el Estado argentino había hecho con Evo después del quiebre institucional, del golpe, después, bueno, y cómo se había ido dando ese derrotero. Pero una cuestión muy presente en los discursos locales, ¿no? Todo este tema. Y nos pasó, por ejemplo, que en la radio de la colectividad no se podía hablar de cuestiones internas de la política de Bolivia en determinados momentos. O si se hablaba, se generaba, se destapaba la boca. O por ahí no correspondía que nosotras No, habláramos. no, bueno, pero la cuestión no se va a poder hablar, no se puede ir a hablar No se de eso, puede, no claro. es solo a nosotras. Sí. Pero bueno. Pero en todo caso, a mí me parece interesante pensar algún rato de esto de sobreponer espacios, ¿no? Por dónde van, cómo coinciden y qué es lo que mueve la creación de configuración de estos espacios fronterizos, ¿no? Y si se pueden llamar espacios fronterizos, yo creo desde violencia que sí se pueden llamar espacios fronterizos, pero había que ver desde otras perspectivas, ¿no?